Madre mía, el salseo que nos llega de Kerem Bürsin y Hande Erçel. A ver, que esto es fuerte, ¿eh? Imaginaos la escena, Kerem soltando una bomba, una frase que podría cambiarlo todo en su relación, en su historia, en todo. Ha dicho algo así como, si Hande no hubiera. Y claro, nos quedamos todos con la intriga. ¿Qué hubiera pasado si Hande no hubiera hecho qué cosa? ¿Qué habría sido de Kerem? ¿Y de ellos como pareja? Esto es de esas cosas que te hacen pensar, ¿verdad? Porque a ver, si lo pensamos bien, la vida está llena de ¿y si hubiera pasado esto, no? Decisiones que tomas, caminos que eliges y de repente, boom, todo cambia. Pero que venga Kerem, y lo suelte así, como quien no quiere la cosa, pero dejándonos la cabeza hecha un lío, de eso es nivel experto en crear expectativa. Para ser honestos, yo creo que aquí hay gato encerrado. Kerem no suelta eso a la ligera. Tiene que ser algo que realmente le marcó, algo que transformó su vida, su carrera, o quizás su forma de ver las cosas. Pensemos en las posibilidades. Quizás Hande le salvó de un error garrafal. ¿O le impulsó a hacer algo que nunca se habría atrevido solo? Me imagino 1000 escenarios, y todos son jugosos. Lo que yo sospecho es que esta frase va más allá de una simple anécdota. Es como si estuviera reconociendo, en el fondo, que Hande ha sido una pieza clave en su vida. No solo como pareja, que ya sabemos el revuelo que montaron juntos, sino quizás a nivel profesional, o incluso personal. Muchos dicen que su química en pantalla era lo que hacía que todo funcionara, pero, ¿y si fue algo más profundo? ¿Y si esa conexión, esa chispa, le abrió puertas o le dio la confianza que necesitaba para seguir adelante? A ver, que los fans de Kerem y Hande, los Handeker de toda la vida, seguro que ya están sacando sus teorías. Y no me extraña. Yo también lo haría. Porque esta declaración, esta confesión a medias, es el mejor cebo para el salseo. Te deja imaginando un pasado alternativo donde Kerem podría haber estado en otra situación si Hande no hubiera intervenido. ¿Sería un Kerem diferente? ¿Un actor con menos éxito? Y aquí viene lo bueno, ¿qué implica esto para su relación actual? Porque aunque parezca que ya no están juntos, o que las cosas están complicadas, soltar algo así es como mandar un mensaje. Es una forma de decir, te sigo valorando, fuiste importante, o incluso te echo de menos. Es un mensaje súper ambiguo, y eso es lo que lo hace tan interesante. Para mí, esto no es solo una declaración nostálgica. Creo que Kerem está intentando decir algo más grande. Está poniendo en valor el impacto que Hande ha tenido en su vida. Y si lo piensas, pocas personas tienen ese poder de transformación en la vida de alguien, ¿verdad? Sobre todo en el mundo de las celebridades, donde todo es tan volátil. A mí me da la impresión de que Kerem, con esa frase, está reconociendo que Hande fue un punto de inflexión. Algo que le hizo ver las cosas de otra manera, que le dio un impulso, o que le ayudó a superar algún obstáculo. Es como si dijera, gracias a ella, estoy donde estoy, o soy quien soy. Y eso, señores, es un sentimiento muy potente. Y ahora, la pregunta del millón que nos deja a todos pensando, ¿qué creéis vosotros que pudo haber pasado si Hande no hubiera estado en la vida de Kerem? ¿Creéis que esto es una señal de que aún hay sentimientos?